Compatriotas ecuatorianos, muy buenas tardes desde Europa. Les saluda Alicia Erazo, Alto Comisionada Internacional de Derechos Humanos del CIDU para Europa, Asia y Oceanía. Son momentos muy tristes los que vivimos los ecuatorianos de bien y los ecuatorianos que anhelamos un cambio, que anhelamos la seguridad, la paz, el desarrollo, esa tranquilidad que alguna vez tuvo nuestra nación. Profundamente consternada, adolorada, triste por el lamentable hecho del asesinato ocurrido antes de ayer en la ciudad capital de nuestro querido compatriota, líder y seguro presidente del Ecuador, Fernando Villavicencio. Hay muchísimo que decir, habría muchísimo que hablar. Existen muchísimas, miles y miles de preguntas. Algunas quedarán en el vacío, sin respuesta, en ese silencio ensordecedor que es cómplice de tantas mafias y criminales, de tanta delincuencia en el Ecuador. Una pregunta, pero surge importante, espontánea y urgente. ¿Desde cuándo se convirtió nuestro país en la cuna de la mafia, de la narcopolítica y de la criminalidad organizada? Pienso que esa respuesta la tenemos todos y la sabemos desde cuándo. Y desde cuándo entregamos el país en manos del AMPA. Es frustrante, es triste saber que un ecuatoriano de bien, honesto, capaz, valiente, uno de los valientes que ha parido mi patria y que en las últimas décadas no las hemos visto, un periodista sagaz, oportuno, un investigador que no le temblaba el pulso, ni tampoco la conciencia, para hacer de su profesión el periodismo investigativo, la tribuna donde día a día desenmascaró y desenmascaraba desde hace años a los perversos, pillos sinvergüenzas, corruptos y criminales que se disfrazaron desde hace más de 2 décadas de políticos, que querían gobernarnos porque tenían que hacerle bien a la patria grande. Lamentablemente, nuestro querido y seguro presidente Fernando Villavicencio no saltó al escenario de la candidatura presidencial por vanidad, porque si algo no tenía Villavicencio era eso, ego, como tiene algún enfermo que está encerrado en un ático en Bélgica. Tenemos que hacer las cuentas, pero compatriotas, sirve un Nayib Bukele en el Ecuador. Sí, señores, sirve un Nayib Bukele de El Salvador en el Ecuador. Y ya mucho tiempo hacia atrás había yo escuchado de manera veloz algunos videos de las intervenciones del presidente Nayib Bukele, donde invitaba y exhortaba al presidente Guillermo Lasso a decirle que los estados de excepción no sirven a nada si no hay una estrategia planificada para poder contrarrestar la criminalidad que se ha tomado el Ecuador. En el Ecuador sirve un Nayib Bukele, sí, señores ecuatorianos, porque a los criminales hay que irlos a sacar hasta de los escondites subterráneos, como lo hace en El Salvador. No existe ni piedad, no existe justicia para estos miserables. Tampoco existen derechos humanos para los criminales. Ellos los pierden el momento que delinquen. Para quienes atacan al presidente de El Salvador, las organizaciones internacionales de derechos humanos, entre esos la ONU y otros organismos que dicen que el trato que está dando a los terroristas de las bandas criminales de El Salvador atenta y violan derechos humanos. Es que claro, señores, y lo dice la ONU, hay que hacerles la venia. No,
La ONU es uno de los organismos más sanguinarios disfrazado de defensor de derechos humanos que haya podido ver y que exista en esta humanidad. Ahora, con el corazón lleno de dolor, de impotencia y de rabia, es momento, pero, y permítanme, compatriotas, de hacer una paréntesis con un pequeño y modesto análisis que quiero que ustedes me permitan y lo escuchen. Quiero referirme a la seguridad del candidato y seguro presidente de la República, Fernando Villavicencio. El equipo de seguridad. ¿Cómo es posible que se haya permitido que el candidato Villavicencio vaya a este mitin, que fue su último mitin, sin una seguridad altísima? Desde el mismo momento en que Villavicencio se puso a desmontar las mafias disfrazadas de política en el Ecuador, se volvió y se convirtió en un objetivo muy sensible para los criminales. Más aún, cuando tocó incluso ciertos filos de otros gobiernos, con otros presidentes de América Latina que estaban involucrados en tantísimos actos de corrupción. Habló también Villavicencio de la construcción de una cárcel de altísima seguridad donde los habría colocado a los políticos corruptos que han hecho del crimen una profesión para ejercer disque la política. El equipo de seguridad de Fernando Villavicencio tenía que ser un equipo de altísimo nivel. Tenían que cuidar el mínimo detalle. El candidato tenía que caminar 24 horas sobre 24 con altísima seguridad. Tenía que gozar de un auto blindado al estilo Donald Trump en Estados Unidos. Tenía que tener al interno del equipo de seguridad agentes especiales o expertos en inteligencia. No tenían que existir 4 payasos que se arrimaron y saltaron a la camioneta del nombre de Villavicencio porque sabían y saben que nuestra patria está ansiosa de cambio, ansiosa de paz. ¿Quiénes fueron los del equipo de seguridad de Fernando Villavicencio? Tenían que tener las estrategias justas para cada movimiento del candidato. Tenían que ser gente altísimamente profesional y confiable del candidato. Tenían que ser los ojos, los oídos y la nariz del candidato cada vez que se movía. Tenían que ser gente con una altísima preparación para que puedan detectar al interno de los mismos arrimados, disque apoyadores de Fernando, si existían los infiltrados o los traidores que vendieron al futuro presidente del Ecuador. ¿De qué equipo de seguridad estamos hablando? He escuchado entre sollozos a la esposa del futuro presidente del Ecuador, donde dice, ¿por qué salió por la puerta de frente Fernando cuando tenía que haber salido por la puerta de atrás, donde salió el general Carrillo? ¿Y por qué, estando dentro del grupo del candidato presidente Fernando Villavicencio, altísimos elementos del ejército, de la policía y no sé cuánto más, ¿por qué no establecieron ellos un control riguroso de la seguridad del presidente Villavicencio? No, perdón. Es que solo se arrimaron porque el nombre de Villavicencio era el seguro presidente de los ecuatorianos. Entonces, pues había que arrimarse. Alguien dijo por ahí que él era el estratega de la seguridad del presidente. Alguien que pregona que será quien sustituya el nombre de Villavicencio para las elecciones presidenciales.
Alguien que dice ser un ex militar y que no le tiembla a Correa y cuánto delincuente se le ponga delante. ¿Dónde estaba este señor en ese momento? ¿No era él el encargado también de ayudar a la seguridad del candidato Villavicencio? Ah, no, es que me olvido siempre. Es que ellos están solo cuando hay el buen queso, como los ratones. Un montón de inútiles saltaron a la camioneta de Villavicencio, desde sus directores nacionales de campaña, desde las señoritas que le acompañaban en los traslados, en los movimientos, en las giras, en los meetings. Estas señoritas mojigatas que ni siquiera a veces un mensaje te respondían. Muchas veces yo desde Europa intenté alertar que no lo habrían dejado llegar a Villavicencio a la presidencia, pero es que no se necesitaba ser adivino o quizá qué cosa, o predecir el futuro para poderse haber dado cuenta y analizar en qué laguna de lagarto se metió el candidato. Solo, lo dejaron solo a Villavicencio. El gobierno nacional, su grupo de avanzada, su equipo de seguridad y sus más allegados lo dejaron solo. Él no tenía miedo, era obvio. De lo contrario, no hubiese sido el único ecuatoriano que denunció tremendas barbaridades de los criminales disfrazados de políticos con documentos en mano. Entonces, ¿quién falló, señores? Falló el gobierno, falló la Policía Nacional, falló el Ejército ecuatoriano. Ah, sí, perdón. Es que nos estamos olvidando que las altas cúpulas de policía y de ejército también están manchadas de corrupción. Los altos jefes también tienen las manos amaniatadas porque en ciertos momentos también se prostituyeron a la asquerosa política del Ecuador. Es que claro, señores, fue la única voz en la Asamblea Nacional que levantaba denuncias, que defendía derechos de los ecuatorianos, Villavicencio. Se disolvió la asamblea y ustedes saben perfectamente qué cloaca se desbarató. Es que no se aferró nunca Villavicencio al encargo de asambleísta nacional. Al contrario, fue el único que luchaba de ahí dentro. En una cloaca en donde estaban solo pillos, adoradores del odiador más grande que ha tenido nuestra patria, de ese que predica desde el exterior, que se solidariza con la familia de Villavicencio, hipócrita malnacido. Entonces, señores, ¿y ahora qué dicen los ecuatorianos? Hay que buscar a alguien que sustituya la imagen de Villavicencio. Hay que irnos a votar por el movimiento 25 que impulsaba la candidatura de Villavicencio. Tenemos que seguir luchando, pero a ustedes se les rompió una lamparita en el cerebro. ¿Ustedes creen que el asesinato a uno de los más grandes líderes que ha tenido el país es una cosa de nada, es un mal de panza? Aquí mínimo lo que se tenía que haber hecho era bloquear definitivamente las futuras elecciones. Aquí lo que tiene que hacer el presidente Lasso es ponerse los cojones, perdónenme, en su puesto y unido al estado de excepción, ir casa por casa limpiando y sacando a estas ratas criminales, pero no poniéndoles en las cárceles comunes donde están esas otras bandas de criminales que cada vez arman alboroto, amenazan, mandan mensajes y se permiten detener al país en zozobra. Los criminales no tienen derechos, no van salvados ni recuperados, van eliminados. Señor presidente Lasso, ¿por qué no actúa con fuerza? ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo?
tiene compromisos, ¿por qué no actúa, presidente? Muchísimo habría que decir de la vida, de la trayectoria del grande líder Villavicencio. Pero ni los corazones más rotos de todos los ecuatorianos que aún no entendemos el porqué de esta situación y de este asesinato cruel, tampoco entendemos por qué un puñado de sinvergüenzas ecuatorianos siguen adorando lo que fue el peor mal de la política ecuatoriana. Y todavía se escuchan a los candidatos Otto, Yacu y no sé cuántos otros. Hay que unirnos para poder hacer frente a la ola de criminalidad. Son tan miserables que la única cosa que piensan es en llevar agüita a su propio molino, en seguir aprovechándose, en seguir siendo eso y mostrándose por lo que siempre han sido, oportunistas pipones de la ceguera de mi patria. ¿Hasta dónde, compatriotas? Esto era motivo para que el Ecuador entero se levante y se vaya a tomar cada una de las instituciones públicas y bote a patadas todos esos politicantes miserables que han permitido que mi patria se convierta en tierra de nadie y donde nadie quiere poner un pie por la terrible inseguridad que ofrece la criminalidad. Señores, nuestra patria está agonizando y no hay nadie que pueda poner un alto. Y aquel que intentó, lo asesinaron antes de ayer. ¿Y qué hemos hecho los ecuatorianos? Un ecuatoriano pagó un altísimo precio por abrirnos los ojos, por defender la soberanía nacional, pero sobre todo por denunciar a los ladrones que saquearon la nación. ¿Qué ganó con eso? Se encontró con la muerte. ¿De qué nos sirven ahora que nos hagan ver las telecámaras de la panadería que han filmado el momento donde estaban dos de los criminales? ¿De qué nos sirve ahora que nos digan que el francotirador que asesinó al candidato Villavicencio también ya lo han matado? Miren qué coincidencia. Antes de meterlo preso, según ellos, para que pueda rendir declaraciones y a lo mejor cante quién es el mandante, que sabemos todos quién es el mandante de esta situación. Lo mataron. Al francotirador, al asesino del candidato Villavicencio, lo mataron. No avanzó ni siquiera a llegar a declarar. Siempre que lo hubieran dejado declarar. Porque tampoco existe una justicia sana, limpia. Es que la corrupción ha podrido la nación y cada una de las instituciones públicas, señores, que en cualquier parte que se ponga el dedo sale pus de la podredumbre en la que han convertido a nuestra nación. Recalco nuevamente, no existirá más nunca, y no sé hasta cuándo, una figura con los pantalones de Villavicencio. Es insustituible. Por tanto, aquel que se está ya fregando las manos para sustituir y seguir con el legado de Villavicencio, no es quien para que pueda llevar en alto esa grandísima misión de un verdadero héroe como Fernando Villavicencio. En el Ecuador van desinfectadas todas las instituciones públicas, porque desde el portero del edificio hasta el último jefe o autoridad de esas instituciones son corruptos, cínicos y sinvergüenzas. Es ahí que inicia la corrupción, porque cada uno hace lo que le da la gana. Como los jueces son corruptos, politizados, a más de politizados son corruptos,
porque aquel que le cortó la garganta o le asesinó a un juez, a un abogado, no sé cuánto, salió libre después de 3 días. Porque existen criminales en las cárceles que arman alborotos y tienen al país por la garganta del miedo y de la desesperación. Pero el presidente Lasso tiene en sus manos todo el poder para ejercerlo. Se necesita coraje, presidente Lasso. Es ahora o nunca. Yo desde hace mucho tiempo, presidente Lasso, le he estado escribiendo, le he estado enviando mails, cartas, twitters, donde le digo que se está escapando de las manos la situación de la seguridad nacional. Pero usted, como siempre, vive en las nubes o con caperucita roja, que nunca entiende, porque cuenta solo usted, porque usted es el jefe de Estado, justamente. El resto no importa. Señores, de frente a esta vergüenza mundial, a días de ir a las elecciones anticipadas, está girando en el mundo la noticia del asesinato al único candidato que llegaba a la presidencia de la República. ¡Qué coincidencia! Justo a él lo asesinan. ¡Qué coincidencia, compatriotas! Entonces, no sirven golpes de pecho a estas alturas. No, no sirve. Sirven acciones conjuntas. Sirve que coordinen la seguridad de la nación, fuerzas armadas y comandos policías no corruptos, no manchados, no fácilmente sobornables. Solo esos elementos tienen en sus manos el poder para poder limpiar de tanta racha la nación. Pero como dicen ellos, los altos mandos. Señor presidente Lasso, los altos mandos manchados, las cúpulas, sea del ejército que de la policía, van encarcelados. Si se les comprueban actos de corrupción, de sobornos o de actividades ilícitas, van purgados. ¿Por qué no lo hace? O simplemente salga y le diga a la nación, si usted también está comprometido o está amenazado, pero queremos que nos diga de frente. De nada sirven los estados de excepción, presidente Lasso, si no hay un plan estratégico para atacar a los criminales. No nos sirve de nada encerrar a toda una nación para que, según usted, pues allí ya no giran los asesinos, pues ya no circulan los asesinos. Ecuador se ha vuelto una calle llena de delincuencia. Nadie puede girar tranquilo, señores. De verdad, me apena muchísimo que la única persona que iba a llegar a salvar esta nación lo hayan asesinado. Y yo no sé entonces con qué coraje los ecuatorianos y los compatriotas que también estamos en el exterior continúan a decir que tiene que continuar con el legado, que hay que seguir, pero ¿acaso mataron una gallina? ¿Pero que acaso mataron a un gato, aunque sea un animalito inocente? Nos tiene que dar también pena. Pero es que se nos ha perdido hasta ese sentimiento, porque hemos caído en lo más bajo de la humanidad, la cobardía y la indiferencia. Hemos perdido todos los valores morales. Hemos perdido la solidaridad entre hermanos. La única cosa que buscamos es un puestito para acomodarnos nosotros. El resto, ¿qué importa? Ya lo mataron, pero hay que seguir, pues. Lo importante es que lleguemos a un puestito, a una curul.
Importante es que yo pues esté ahí arrimado al movimiento que era del candidato Villavicencio, pues algún puestito en el gobierno me han de dar. Así están actuando los compatriotas en España. Así están actuando. Amarraron, hicieron y deshacieron lo que les dio la gana con la lista de los que iban a ser futuros candidatos asambleístas por la circunscripción Europa, Asia y Oceanía. Y todos se creían amigos del ex militar, hermanos, primos y no sé cuánto del candidato Villavicencio. ¿Y qué son? Son un puñado de ridículos oportunistas ignorantes, que ahora dicen hay que seguir y hay que darle el apoyo al único que tiene pantalones. ¿Quién será, señores? ¿Quién será? El que le llegó a lavar el cerebro en España. Porque personalmente yo a esa persona no le creo. No hay una figura que sustituya a Villavicencio y no lo habrá no sé por cuántas décadas. Como tampoco existe en esa lista de mamarrachos candidatos a la presidencia alguien que sea capaz de ponerle un alto a tanto desorden y criminalidad en la nación, porque todos tienen sus manos sucias. Compatriotas, concluyo mi mensaje haciendo llegar mi más profundo dolor y nota de pesar a la señora de Villavicencio, a las hijas de nuestro candidato y futuro presidente. No puedo imaginar el dolor que están pasando. No logro imaginarlo. Señores, ahora nos toca a nosotros. Y todavía salen esos miserables de ese partido que ustedes ya saben, de aquel que está refundido en Bélgica, a decir, ay, somos solidarios con el dolor de la familia del candidato Fernando Villavicencio. ¡Qué horror, qué terrible! Lo han matado al candidato. Miserables sinvergüenzas, ustedes son parte de toda esa mañosería y de toda esa podredumbre en la que ha caído mi nación. Pero claro, mientras exista un puñado de ignorantes compatriotas que continúan a creer, tanto hizo carreteras. Sí, él hizo carreteras. ¿Y qué importa las carreteras? Cuando detrás de todo lo que hicieron, nos dejaron en la última miseria y vendiéndonos a las bandas criminales más peligrosas. ¿Y de qué nos sirven las carreteras que se están hasta destruyendo? No sean tan estúpidos, compatriotas. Sean analíticos una vez en vuestras vidas. Ustedes parecen los conejos que van rebuscando la tierra, se comen una yuca y están convencidos que es una zanahoria. Ustedes están creyendo que ese que está allá escondido en Bélgica es un santo. Es lo mejor que le ha pasado al Ecuador. Señores, despierten. Despierten. Responsabilizo finalmente al gobierno nacional, a la Policía Nacional del Ecuador, al ejército ecuatoriano y al grupo de seguridad del candidato Villavicencio por el asesinato que se le cometió antes de ayer en Ecuador. No se vengan a dar golpes de pecho, señores del equipo de seguridad. ¿Cómo? Ni para pasarle una llamada ustedes permitían, eran tan herméticos que un mensaje no le hacían llegar al candidato. Ahí está vuestra capacidad, vuestra probada experiencia. No son más que un puñado de oportunistas que se apoyaron al nombre de Villavicencio para intentar llegar junto a él al poder y coger pues también alguito, ¿no les parece? Son tan escuálidos y vacíos de toda moral y principio que lo único que les importa es llegar, no importa a costa de lo que sea. Ni las lágrimas, ni vuestros arrepentimientos. Ni así ahora el presidente Lasso dice que ha entrado en contacto y ha pedido ayuda a la FBI de Estados Unidos para que investigue. Todo tenía que haber hecho antes, presidente Lasso.
Tenía que, como usted no se vio en la capacidad de garantizar la seguridad, sobre todo de este candidato, el seguro presidente de los ecuatorianos, ahí usted hará que se dirija al FBI en Estados Unidos para que le manden un equipo de avanzada. Esos sí son verdaderos profesionales para que se ocupe de la seguridad del candidato Villavicencio. Ya, pues, ¿ahora de qué sirve? ¿Para usted salirse lavando las manos y no tuvo nada que ver? Antes. Y él denunciaba las amenazas de muerte, lo que les sucedía, cómo les habían amedrentado en casa. Él denunciaba el candidato Villavicencio y nadie movió un dedo. Señores, esto no es juego. Se necesita un Nayib Bukele en el Ecuador. Eso se necesita. No pues estos 4 payasos disfrazados de políticos que están desesperados porque lleguen las elecciones. Ya pues me olvidaba, señores, que en nuestro país hasta los payasos fueron políticos. Recuérdense del Tico Tico. Hasta discúlpenme la mala palabra, hasta las meretrices llegaron a la Asamblea Nacional. Pues, ¿qué podemos esperar, señores? Payasos, meretrices, de todo llegaron a ser políticos. Son políticos, cuidado, porque son honorables políticos. ¿Qué les pasa? Señores, basta. Basta porque estamos cansados. Y también critico el silencio de los hermanos migrantes ecuatorianos. Poquísimos han alzado la voz. He convocado a algunos para organizar una asamblea mundial de migrantes ecuatorianos, no para decir la nuestra o para alzar la voz en contra de este asesinato bestial, sino también para poner las cosas en claro. Estimados compatriotas, no tengo más que decirles, sino que el dolor es inmenso, la rabia es inmensa. ¿Y ahora qué harán? Ya los cogieron a los 6 que son parte de la banda que ha asesinado al candidato Villavicencio. ¿Y de ahí qué? Nos harán ver las imágenes que los mandan a la cárcel o que los meten a proceso. Sí, con eso nos devuelven la vida del candidato Villavicencio. No sean patéticos, señores de la policía y jueces y no sé qué vaina. Pero si está la justicia ecuatoriana, está podrida. Claro. Es que manda el billete, manda el poder político. ¿Cuál el poder político si todos son una sarta de podridos? Compatriotas ecuatorianos, es hora de reaccionar, de reflexionar y de pensar que la misma podredumbre que dañó el país está ahora está candidatizando a la postulación de la presidencia de la República. Tengan mucho cuidado porque le siguen tomando el pelo esos 4 tontos que siguen pegando las publicidades de la candidata. No hay cosa más perversa y terrible. No hay daño tan grande y pérdida tan terrible para una nación que la ignorancia de su propio pueblo. Y ahí están. Un montón de ignorantes creyendo que el que está en Bélgica es el ídolo, el único que podrá salvar al Ecuador. Ya, bájense de la palma de coco, que los cocos hace rato cayeron. No sean tan tontos. No sean tan ciegos. Pero que no se dan cuenta en lo que han convertido el país. Compatriotas ecuatorianos, me despido desde Europa. Alicia Erazo. Muy buenas tardes, compatriotas.